Bueno chicos, acá vamos con el ejemplo número 2 de la página 114 de la teoría del libro, ¿sí? Donde estamos viendo discontinuidad. Bueno, a ver. Fíjense que el ejercicio tiene esta forma. Yo ya acá, ¿qué hago? Factoreo el denominador porque esto me va a servir para calcular el dominio. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer yo en un ejercicio de esta forma, que es calcular el dominio de la función. El dominio, ¿cuál va a ser? Todos los reales, menos el 0, porque no puedo poner el 0 acá, y menos el 2. ¿Sí? Entonces lo escribo. Dominio x tal que x pertenece a los reales, o sea, ahí estoy diciendo son todos los reales, y verifica que x es distinto de 2 y x es distinto de 0. Esto es con notación de conjunto, ¿sí? ¿Cómo lo veníamos escribiendo nosotros? Un poco más simple, los reales menos el 2 y el 0, ¿sí? Vamos a decir que estas dos cosas, escribirlo de las dos formas significa lo mismo, ¿sí? Esta es un poquito más seria. Si yo estoy diciendo que el dominio son todos los reales menos el 2 y el 0, voy a tener que hacer un análisis para ver qué pasa en 2 y un análisis para ver qué pasa en 0. Y si yo tuviese acá en el dominio 5 valores, ¿sí? Que yo digo son todos los reales menos estos 5 valores, tendría que hacer 5 análisis, ¿sí? Y ver qué pasa en cada uno de esos valores. ¿Se entiende cómo es la idea? Vamos a ver qué pasa en 2. Cuando yo me pongo a analizar en 2, la función en 2 no existe, porque yo ya dije que no pertenece al dominio, no puedo poner en 2. No existe. Cuando yo calculo el límite tendiendo a 2, fíjense que ya lo escribí en forma factorizada, lo simplifico, me queda 1 sobre x y cuando calculo el límite me da un medio. Quiere decir que cuando yo calculo, cuando x tiende a 2, en x, la función en y tiende a un medio. ¿Qué conclusión saco de todo esto? Que si no existe la función en el punto, pero cuando me acerco mucho, me da un valor, esto ya me está diciendo que en ese valor de x2 y y un medio hay un agujerito, ¿sí? Ni que hablar que la condición 3 no se cumple y la función es discontinua, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando tengo 0, ¿sí? En 0. La función en 0 no existe, porque lo estoy diciendo acá en el dominio. Otra vez lo escribo factorizado, simplifico, me queda como nos quedó antes, ¿sí? Y acá tengo un límite tendiendo a 0. Fíjense que en este caso, si yo pongo el 0 ahí abajo, un número sobre 0 me va a dar infinito. Y si yo quiero hacer una representación, a mí me conviene acá, cuando caigo en este tipo de ejercicios, acercarme por derecha y por izquierda, que es lo que yo estoy haciendo acá. ¿Sí? Fíjense, si yo calculo el límite tendiendo a 0 por derecha, o sea que yo me acerco por el lado de los positivos, 1 sobre un valor muy chico positivo es infinito positivo. Si yo me acerco por izquierda, ¿sí? O sea que me estoy acercando por el lado de los negativos, acá estoy poniendo un número muy cercano a 0 pero siempre negativo, 1 sobre un número muy chico negativo me va a dar menos infinito, o sea depende si yo me acerco por derecha o por izquierda, si esto da infinito positivo o infinito negativo. Fíjense en una cosa, ¿no? Acá yo tendí un valor y me dio un número, y acá yo estoy tendiendo a otro valor y me está dando como resultado infinito. ¿Qué significa esto? Que si no existe el valor en el punto, y cuando yo calculo el límite me está dando infinito, quiere decir que ahí yo tengo una asíntota vertical. ¿Sí? La opción 3 de continuidad no se cumple tampoco, ¿no? Porque no existe ya en la primera, o sea, ni que hablar que en el punto 0 es discontinua la función. ¿Cómo se interpretaría esto gráficamente? A ver. Esto lo pueden hacer con el Desmos o con cualquier programa de graficación. Yo no me interesa tanto en sí cómo es la gráfica, sino interpretar qué pasa en la discontinuidad. Fíjense que cuando nosotros dijimos, en el caso dijimos que tiene un agujerito, la función quedaría así. O sea, en x2
y un medio, yo ya sé que la función es discontinua. ¿Sí? Después, usted me puede decir, ¿cómo sabías vos que la gráfica venía con esta forma? Bueno, pues se pueden reemplazar puntos, ¿no? Pero fíjense que si ustedes observan el análisis que hicimos, cuando yo me acerco a 0 por derecha, ¿sí? Cuando me acerco a 0 por derecha, la función tiende a infinito. Quiere decir que si yo me acerco a 0 por este lado, el mismo análisis me está diciendo que la función tiende a infinito. Positivo. Y fíjense que también me decía que si yo tiendo a 0 por izquierda, la función me va a menos infinitos. O sea que si yo me acerco a 0 por izquierda, la función tiende a menos infinito. O sea que indirectamente me está diciendo cómo es la gráfica en esa parte. Si yo aprendo a interpretar esa parte del análisis, ya hay muchas dudas sobre la representación de la misma que me quedan saldadas, ¿sí? Bueno, espero que con este segundo ejemplo empiecen a quedar claras las cosas ahí, ¿sí? Les mando un saludo.